En este vídeo voy a explicar el concepto de TrackMate. Un TrackMate es un proceso por el cual una capa va a coger la información de transparencia de otra capa. Tengo aquí una composición con tres capas. La primera, la que está abajo, es este fondo, que tiene aplicado un efecto sencillo de degradado. La siguiente que tengo es una capa de fuego. Son unas partículas que simulan fuego. Ahí lo tenemos. Y por encima tengo una capa de texto. Bueno, pues con este concepto de TrackMate voy a hacer que esta capa de fuego sea solamente visible en las partes que no sean transparentes de la capa de texto. Es decir, el texto se va a rellenar de esta capa inferior, de esta capa de fuego. Para realizar correctamente el TrackMate es importante la posición de las capas. La capa que yo quiero que se vea tiene que estar debajo de la capa de la que voy a coger la información de transparencia, de la capa de texto. Yo quiero que el fuego se vea a través de la capa de texto. El fuego lo pongo abajo y la capa de texto arriba. Y para activar ahora, para ver las opciones de TrackMate, tengo que pulsar este segundo botón del timeline. Pulsamos en él y nos aparecen aquí nuevas opciones. Una de ellas es el mate de seguimiento, que es la traducción al inglés de TrackMate. Bueno, pues ahora en la capa fuego, en este menú que tengo aquí, me ofrece cuatro opciones. La que me interesa en estos momentos es la primera. Bueno, la primera es sin máscara de seguimiento, que es la que viene por defecto, pero la siguiente es mate alfa de la capa de texto, de JL-Team-Channel. Eso va a hacer, cuando pulse, ahí lo tengo, que esta capa de fuego se vea a través de los píxeles no transparentes de la capa superior, que es la capa de texto. Al hacer este proceso, After automáticamente pone estos símbolos en las capas que intervienen en el TrackMate y además nos ha quitado el visor de la capa de texto. Realmente ya no estoy viendo la capa de texto. Y el visor de la capa de fuego, de la que va a ser el relleno, está como atenuado, como si estuviera aplicado un modo de fusión. Bueno, si reproducimos esto, ahí vemos cómo perfectamente el vídeo de fuego se va reproduciendo y es solamente visible en el interior del texto, es decir, donde hay píxeles de color. En el resto, como es transparente, no se ve. Se podría haber hecho lo contrario, se podría haber elegido alfa invertida. Con alfa invertida ocurre justamente lo contrario. La capa de fuego solamente se ve en los píxeles transparentes de la capa superior. El agujero, por así decirlo, se ha hecho en este caso en el interior de las letras. Y ahora mismo deja ver el fondo azul que está por debajo. Bueno, tenemos luego otras dos opciones más que son de luminancia y luminancia invertida, con las cuales tenemos también diferentes opciones. Suele utilizarse más cuando tenemos imágenes con blanco y con negro. En el caso de textos sólidos, en general capas que tengan transparencia, elegimos mate alfa, si queremos hacerlo como hemos visto en el ejemplo, o alfa invertida, depende de cómo estemos trabajando. Este proceso del TrackMate suele ser también bastante útil cuando tenemos capas de texto. Tengo aquí preparada una composición en la que tengo dos capas de texto, JL-Team y Channel, que tiene ya hecha una animación sencilla. Entra JL-Team y luego entra Channel de arriba a abajo. Bien, mi intención es hacer que la palabra Channel salga por debajo de JL-Team, pero sin verse. Si en estos momentos aquí que se están superponiendo, yo no quiero que se vea la capa de Channel, la que está debajo. Quiero que directamente aparezca justo por este borde hacia abajo. Algo muy típico de textos en publicidad. Un texto da paso a otro saliendo por debajo, pero no quiero que se mezclen. Podríamos pensar que haciendo una animación de opacidad lo podemos conseguir. Sin embargo, no. Voy a hacerlo. No lo conseguiríamos porque si pongo aquí, por ejemplo, opacidad 0,
y por aquí opacidad 100, en este momento se está viendo, aunque la opacidad ya va bajando, incluso puedo ponerlo un poquito más a la izquierda para ajustarlo un poquito más. Ahí se está viendo. Y yo no quiero que se vean en esos momentos, quiero que se vean solamente a partir de aquí. Bueno, pues para hacer este proceso utilizamos la técnica del TrackMate. Lo que habrá que hacer será crearnos un sólido. Es uno de los métodos. Control Y para crearnos un sólido, le voy a llamar TM, TrackMate. Lo creo, por ejemplo, el tamaño de la composición, aunque es un poco indiferente. El color da igual. Voy a coger verde para que se diferencie bien. Aceptamos, el color es lo de menos. Y este sólido lo voy a colocar justamente en el borde donde yo voy a querer luego que aparezca la capa de texto. Por ahí, incluso voy a hacerlo con más precisión, acercándome. Bien, ahí lo tengo más o menos alineado. Bien, además hemos visto antes que la posición de las capas que intervienen en el TrackMate es importante. En este caso el sólido tendrá que estar justamente por encima de la capa Channel. Ahí lo tenemos. Yo ahora voy a querer que en un momento la capa Channel sea visible en los píxeles no transparentes de la capa del sólido. Bueno, aquí tengo la animación hecha y ahora bastaría con volver a sacar las opciones de TrackMate y decirle a Channel que utilice el alfa del sólido. Ahí lo tenemos. El sólido, como hemos visto antes en la explicación, se le quita el visor, aparecen estos símbolos y ahora, si reproduzco, ahí vemos como efectivamente la capa Channel solamente es visible cuando coincide con los píxeles donde estaba el sólido. Recordemos que el sólido estaba aquí, puedo activar el visor para comprobarlo. Esta capa de Channel solamente se va a ver cuando coincida con los píxeles del sólido. Esta es la idea. Utilizamos ese criterio de alfa. Se podría haber hecho también el criterio contrario, utilizar el alfa invertida. Voy a hacerlo. En este caso, para utilizar el alfa invertida, el sólido deberá estar justamente en la posición contraria, el límite por aquí. Lo colocaríamos por aquí. Y ahora en vez de elegir alfa, elegimos alfa invertida. Le quitamos el visor. Y vemos cómo la animación es exactamente la misma. Es decir, se puede hacer con la opción alfa, poniendo el sólido debajo, o con alfa invertida, poniéndolo justamente arriba. Esta técnica es muy usada a la hora de trabajar con textos y gráficos.